Hermanos y hermanas de África, hijos del Sahel, y todos aquellos que nos miran desde todos los rincones del mundo, los saludo con la fuerza de nuestros ancestros y la determinación de nuestros antepasados. Hoy hablo no solo como líder de Burkina Faso, sino como un humilde hijo de África, testigo de su dolor, su lucha y, ahora, de su despertar. Durante demasiado tiempo, las naciones del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger, han transitado caminos diseñados por otros. Caminos que nos llevaron más profundamente hacia la deuda, la dependencia y la división. Y cada vez que intentamos levantarnos, nuestras alas fueron cortadas, no por nuestro propio pueblo, sino por las mismas instituciones que afirmaban proteger la libertad y la paz. Pregúntense, ¿por qué, a pesar de décadas de ayuda extranjera, bases militares y cumbres internacionales, nuestro pueblo sigue sufriendo? ¿Por qué nuestros niños siguen teniendo hambre cuando nuestras tierras son ricas? ¿Por qué siguen volando balas en nuestros cielos mientras exportamos oro, uranio y petróleo? Estas no son casualidades. Son consecuencias. Consecuencias de un sistema que nunca fue diseñado para nuestra liberación. Y por eso digo, basta. No vinimos a este mundo para ser gobernados. No nacimos para ser administrados. Ya no somos colonias. Somos pueblos soberanos, y la soberanía no es un eslogan. Es una responsabilidad. Es por eso que las naciones de Burkina Faso, Mali y Níger nos unimos bajo una nueva bandera, la Alianza de Estados del Sahel. Esta alianza no fue creada en salas de juntas. No fue aprobada por potencias extranjeras. No. Nació en las trincheras de la resistencia, forjada por los gritos de nuestras madres y moldeada en el fuego de nuestra lucha compartida. Comprendimos que cuando uno de nosotros sangra, todos sangramos. Cuando estalla una bomba en Gao, el temblor se siente en Ouagadougou. Cuando los terroristas atacan a los agricultores en Tillabéri, todos perdemos nuestra comida, nuestros hermanos, nuestra dignidad. Estamos unidos no solo por la geografía, sino por el destino. ¿Y qué es la Alianza de Estados del Sahel? Es un compromiso, un pacto entre naciones libres para defenderse mutuamente, apoyarse mutuamente y construir un futuro que nos pertenezca. No a París, no a Washington, no al FMI, sino a los hijos de África. A través de esta alianza, estamos sentando las bases de la autodefensa panafricana, de la independencia económica y de un renacimiento cultural que coloca a nuestro pueblo, no a intereses extranjeros, en el centro. Estamos coordinando nuestras fuerzas militares. Estamos fortaleciendo nuestras fronteras. Estamos limpiando la corrupción y eliminando a los títeres que abrieron las puertas a la ocupación en primer lugar. Pero esto no se trata solo de combatir enemigos. Se trata de construir algo nuevo. Un nuevo Sahel. Una nueva África. Una África donde nuestras lenguas se enseñen antes que las extranjeras. Donde nuestros recursos se utilicen para alimentar nuestras escuelas y hospitales, no para construir rascacielos en Europa. Donde la dignidad no sea un privilegio de las élites, sino un derecho para cada agricultor, maestro y soldado. A quienes dicen que estamos dándole la espalda al mundo, les respondemos, no. Le estamos dando la espalda a la hipocresía, a la explotación disfrazada de amistad. No estamos en contra del mundo. Estamos a favor de nuestro pueblo. Y damos la bienvenida a cualquier nación que nos respete como iguales. Pero ya no suplicaremos. Ya no nos arrodillaremos. Nos hemos levantado, y permaneceremos de pie. Hablo hoy no para provocar, sino para proclamar, África se está levantando, y el Sahel está liderando. A mis hermanos en Mali y Níger, el coraje nos da fuerza. A los jóvenes del Sahel, ustedes son el fuego que ningún imperio puede extinguir. A los ancianos que nos llevaron a través de las tormentas, su sabiduría guiará esta revolución. Que quede claro, la Alianza de Estados del Sahel no es una reacción temporal. Es el primer ladrillo en la casa de nuestro futuro. Un futuro donde definimos nuestra propia seguridad. Donde gestionamos nuestra propia economía. Y donde ningún niño tiene que morir para que otra nación obtenga beneficios. Esto es solo el comienzo. Que el mundo escuche con atención, África ya no está dormida. Mi pueblo se ha despertado. Hablemos con franqueza, nuestra mayor lucha hoy no es solo contra el terrorismo. Tampoco se trata únicamente de cambiar gobiernos o celebrar elecciones. Se trata de algo mucho más profundo. Algo que toca cada rincón de nuestras vidas. Es la batalla contra la dependencia. África es rica. Somos ricos en oro, petróleo, uranio, litio, manganeso, cacao, madera y minas que pueden construir el futuro. Pero ¿cómo puede un hombre rico irse a la cama con hambre? La respuesta es simple, el hombre rico no controla su riqueza. Durante décadas hemos vivido bajo un sistema donde nuestros recursos se extraen, se refinan en otros lugares y luego se nos venden de nuevo.
donde nuestras políticas son dictadas por instituciones internacionales, donde los préstamos vienen acompañados de sonrisas y cadenas, donde ejércitos extranjeros dicen protegernos y aún así nuestro pueblo sigue inseguro. Y nuestra soberanía solo existe en el papel. A esto lo llamo ocupación económica. Una forma de control más peligrosa que los fusiles coloniales. Miren, hermanos y hermanas, una nación que no puede alimentarse a sí misma, no puede defenderse. Una nación que depende de otros para obtener medicina, comida, combustible e incluso información, es una nación siempre expuesta al chantaje. Nos dicen, aquí tienen nuestra ayuda. Y se nos obliga a sonreír y decir gracias, incluso cuando esa ayuda construye su influencia y nos roba la independencia. Permítanme ser claro, la Alianza de Estados del Sahel no es antioccidental. Es proafricana. No se trata de cerrar nuestras puertas. Se trata de mantenernos en pie por nuestros propios medios, para que cuando abramos nuestras puertas, no lo hagamos arrastrándonos, sino erguidos con dignidad. No estamos pidiendo permiso para existir. Estamos recuperando el derecho a decidir por nosotros mismos. Y esta decisión comienza con nuestra economía. Debemos desarrollar industrias en África. Debemos refinar nuestros propios minerales. Debemos crear valor en nuestros países antes de enviar cualquier cosa al extranjero. Y si la comunidad internacional realmente cree en la asociación, entonces que invierta en nuestra capacidad de sostenernos, no en su capacidad de dominarnos. La juventud africana está observando. Y ya no se deja engañar por discursos llenos de promesas ni por políticas escritas en lenguas ajenas. Quieren acción concreta. Quieren dignidad. Quieren oportunidades que no impliquen ahogarse en el Mediterráneo tratando de escapar de un continente que debería ser el más rico de la Tierra. Y no olvidemos que nuestra dependencia no fue accidental. Fue diseñada. Fue escrita en los acuerdos comerciales. Fue incrustada en los llamados préstamos de desarrollo. Fue impuesta mediante golpes de Estado, líderes títeres y campañas mediáticas diseñadas para hacernos creer que sin la ayuda de otros no podemos sobrevivir. Pero no somos niños. Somos descendientes de los reinos de Mali, de Songhai, de los guerreros Mosi. Construimos ciudades cuando algunas partes del mundo aún estaban en la oscuridad. No estamos empezando desde cero. Estamos regresando a la grandeza. Por eso estamos rechazando los mecanismos de control, el control a través de la deuda, el control a través del idioma, el control a través de las llamadas asociaciones de seguridad que desestabilizan más de lo que protegen. Estamos comenzando a construir una resiliencia interna, iniciativas económicas conjuntas entre nuestras tres naciones, acuerdos para intercambiar recursos sin necesidad de monedas extranjeras. Centros de formación donde la juventud africana aprenderá a construir, fabricar e innovar aquí mismo, en suelo africano. El sueño ya no es lejano. Se está convirtiendo en realidad. Y convocamos a nuestros hermanos y hermanas de todo el continente a observar y unirse, no con discursos vacíos, sino con acciones valientes. Permítanme repetir esto para que el mundo lo escuche, el Sahel no será más la puerta trasera de la influencia extranjera. Seremos el escudo y la lanza. Seremos los arquitectos de un nuevo modelo económico basado en la cooperación, el respeto mutuo y el orgullo africano. Que escuchen quienes tienen oídos. Que comprendan aquellos que alguna vez nos explotaron, la era de la sumisión silenciosa ha terminado. No estamos rebelándonos. Estamos restaurando. Restaurando lo que fue robado. Restaurando lo que fue perdido. Y lo más importante, restaurando la fe en nosotros mismos. Que la voz del Sahel se eleve como un trueno y resuene en cada rincón de este continente. Esto no es el fin de la dependencia. Es el comienzo de la libertad. A mis hermanos y hermanas de toda África, a los líderes de naciones orgullosas, a la juventud que se alza con coraje y a los ancianos que se mantienen firmes con sabiduría. Ha llegado el momento de poner fin a la división que nos ha paralizado durante demasiado tiempo. No nacimos divididos. Fuimos divididos por líneas trazadas en Berlín, no en Bamako, Lagos o Accra. Líneas que separaron lenguas, tribus, ríos e incluso familias. Líneas que convirtieron a vecinos en extraños y a extraños en enemigos. Y quienes dibujaron esas líneas sabían exactamente lo que hacían, porque una África dividida es una África débil. Hoy, cuando intentamos comerciar entre nosotros, enfrentamos más obstáculos que cuando comerciamos con Europa. Cuando intentamos viajar entre naciones africanas, necesitamos más documentos que para volar al extranjero. Cuando necesitamos ayuda, acudimos a Occidente antes que a nuestros propios hermanos. Pero esto debe acabar. Y esto va a acabar. Debemos reconocer una verdad simple, nuestro futuro está en la unidad. La alianza de los estados del Sahel es solo el comienzo. No es un círculo cerrado.
Es una invitación abierta. Una llamada a Nigeria, a Ghana, a Senegal, a Chad, a cada nación africana que aún cree en el sueño de nuestros antepasados, Nkrumah, Sankara, Lumumba, Nyerere y otros. Debemos construir una sola África. Una África donde las fronteras no dividan nuestros corazones. Una África donde resolvamos nuestros problemas entre nosotros, no en capitales extranjeras. Una África donde nuestros recursos sirvan primero a nuestro pueblo, no a las empresas que nos explotan. Hermanos, Occidente conoce bien el poder de la unidad. Por eso construyeron la Unión Europea. Pero cuando los africanos hablamos de unidad, nos llaman radicales. Cuando hablamos de autosuficiencia, dicen que estamos dándole la espalda al mundo. Cuando nos mantenemos erguidos, dicen que nos estamos rebelando. Pero yo les pregunto, ¿es rebeldía querer libertad? ¿Es rebeldía querer dignidad? ¿Es rebeldía decir que África pertenece primero a los africanos? Déjenme decirles lo que sí es rebeldía. Rebeldía fue lo que ellos hicieron cuando nos esclavizaron. Rebeldía fue lo que hicieron cuando nos robaron nuestras tierras. Rebeldía es lo que hacen cuando financian guerras y alimentan divisiones, y luego nos venden la paz. Pero nunca más. La unidad será nuestro escudo. La unidad será nuestra fuerza. La unidad será nuestra estrategia. Y esta unidad debe comenzar con la confianza. Confiemos los unos en los otros más de lo que confiamos en aquellos que alguna vez nos encadenaron. Hablemos entre nosotros antes de correr a los poderes extranjeros. Construyamos carreteras, ferrocarriles y redes digitales que conecten a africanos con africanos. Hagamos circular nuestra propia moneda. Construyamos un fondo monetario africano. Dejemos de mendigar préstamos que vienen con cadenas. A los líderes de África, les digo esto con respeto, ha llegado el momento de decidir. Ya no pueden permanecer al margen. O se colocan del lado de la liberación de África, o continúan bailando para aquellos que no desean nuestro bienestar. La juventud está despierta. Está atenta. Está cansada de las mentiras, de la corrupción, de la manipulación. Quiere la verdad. Sí, quiere justicia. Quiere líderes que luchen por África, no aquellos que la venden en reuniones secretas. Debemos poner fin a la era en la que los líderes africanos esperaban la aprobación extranjera antes de actuar. A la era en la que las políticas africanas se escriben en París, Bruselas o Washington. A la era en la que los ejércitos africanos se entrenan no para defender África, sino para proteger intereses extranjeros. Esta es la hora del renacimiento panafricano. No estamos construyendo un continente de eslóganes. Estamos construyendo un continente de acción, donde las palabras estén respaldadas por el coraje, donde los planes estén respaldados por el esfuerzo, y donde el liderazgo no se trate de lujo, sino de servicio. Hablo como soldado. Hablo como hijo de África. Y hablo en nombre de cada niño que sueña con un futuro donde pueda prosperar sin abandonar esta tierra. Queremos industrias regionales más fuertes, con menor dependencia de las importaciones. Pero debemos ser honestos, para lograrlo, primero debemos reconstruir la confianza entre los gobiernos africanos. No más juegos dobles con potencias extranjeras. No más sabotearnos entre nosotros por beneficios a corto plazo. Occidente está unido en su frente económico. Asia ha construido alianzas comerciales sólidas. ¿Por qué África debe seguir fragmentada? Es hora de crear una unión monetaria continental, basada en la transparencia, la cooperación y la rendición de cuentas. Déjenme preguntarles, ¿pueden decir que son verdaderamente soberanos si su moneda se imprime en una capital extranjera? ¿Si sus reservas están bajo control de quienes los colonizaron? ¿Si su presupuesto está dictado por instituciones financieras internacionales que no tienen ningún interés en el futuro de sus pueblos? No, amigos míos, eso no es independencia. Eso es una ilusión. Y esa ilusión debe terminar. Por eso hago un llamado a la Unión Africana, al Banco Central Africano, al Banco Africano de Desarrollo y a todos los organismos económicos de este continente. Comiencen a sentar las bases de una moneda africana unificada. Podemos comenzar con monedas regionales, tal vez con la CEDEAO, ECOWAS o la SADC, y ampliarlas a medida que crezcan la confianza y la infraestructura. Que nuestros académicos, economistas y visionarios trabajen codo a codo. Que nuestros bancos centrales se reúnan no para competir, sino para co-crear. No será fácil. Habrá resistencia. Habrá presión desde dentro y desde fuera. Pero les pregunto, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? La juventud africana está lista. Ya comercia a través de las fronteras desde sus teléfonos. Sueñan más allá de las líneas artificiales trazadas por mapas coloniales. Están construyendo una economía digital.
Nosotros debemos estar a la altura de su energía, con un liderazgo monetario valiente. Exploraremos también las monedas digitales, controladas por africanos, seguras e inclusivas. Llevaremos la innovación fintech a nuestras aldeas y empoderaremos a los campesinos, artesanos y estudiantes con herramientas para lograr libertad económica. Ya no debe salir de África más dinero del que entra. Ya no deben drenarse nuestras arcas para pagar trampas de deuda diseñadas por prestamistas globales. Y que el mundo entienda, África no quiere caridad. África quiere comercio justo. África no quiere lástima. África quiere respeto. Y el respeto comienza con la autodeterminación económica. A mis colegas líderes africanos, la historia nos recordará como aquellos que respondieron al desafío o como aquellos que se doblegaron ante el miedo. Elijan el coraje. Al pueblo de Burkina Faso y a cada africano que nos observa, les hago esta promesa: no descansaremos hasta romper cada cadena, visible o invisible. Lucharemos no solo por nuestra tierra, sino por nuestra moneda, nuestros mercados y nuestro futuro económico. Esto no es solo una revolución política. Es un despertar económico. Y ya ha comenzado. Que el sonido de las imprentas en África se convierta en el sonido de la libertad. Que los billetes del futuro lleven la imagen de una águila africana, no de imperios extranjeros. Que nuestro dinero finalmente refleje nuestra dignidad. Ha llegado el momento de poseer nuestra moneda, y con ella, nuestro destino. Hermanos y hermanas africanos, hay una guerra que no se libra con armas ni con bombas, sino con palabras, con imágenes, con narrativas. Una guerra silenciosa, pero más peligrosa de lo que muchos imaginan. Es la guerra por la imagen de África. Una guerra que se ha librado durante generaciones y que no se pierde en los campos de batalla, sino en las redacciones de noticias, en los feeds de redes sociales y en las aulas de clase de todo el mundo. Durante generaciones, África ha sido retratada como un continente de desesperanza, un lugar de crisis interminables, hambre, enfermedades y guerra. Y cada vez que intentamos levantarnos, las cámaras solo se giran cuando caemos. Pero yo les pregunto, ¿quién controla esas cámaras? ¿Quién elige el ángulo? ¿Quién escribe los titulares? ¿Quién decide qué historias debe escuchar el mundo? No somos nosotros. Son aquellos que se benefician cuando África es vista como débil, caótica y eternamente dependiente. Esta guerra no es accidental. Es estratégica. Porque si ellos pueden controlar la percepción que el mundo tiene de África, pueden justificar el control de sus recursos, de sus políticas, incluso de sus líderes. Si logran hacer que el mundo crea que África no puede gobernarse sola, entonces pueden instalar títeres, financiar el caos y desestabilizarnos en nombre de la ayuda. Déjenme ser claro, la narrativa es poder. Y quien controla la historia, controla el destino. Cuando te dicen desde niño que tu continente es pobre, que tu pueblo es atrasado, que tu cultura es inferior, comienzas a creerlo. Comienzas a dudar de tu propio valor. Y eso, amigos míos, es el primer paso de la colonización psicológica. África no está luchando solo por tierras, oro o petróleo. África está en una lucha por la verdad. Por eso hoy hago un llamado a una nueva generación de narradores africanos, periodistas, cineastas, poetas, blogueros y guerreros digitales. Recuperen la pluma. Recuperen el lente. Contemos nuestras historias a nuestra manera. Debemos dejar de permitir que otros definan quiénes somos. No más narrativas africanas contadas por quienes alguna vez esclavizaron y explotaron este continente. No más documentales que solo muestran nuestros barrios marginales, ignorando nuestra innovación. No más libros de historia que comienzan la historia de África con la colonización, como si no hubiésemos tenido civilización antes del invasor. Antes de su llegada, construimos pirámides. Desarrollamos redes comerciales complejas. Creamos filosofía, música, astronomía, todo en suelo africano. ¿Dónde está esa historia? ¿Por qué no se enseña en sus escuelas? ¿Por qué no aparece en sus películas? Porque no sirve a su agenda. Por eso debemos construir nuestros propios medios, propiedad africana, dirigidos por africanos y centrados en África. Debemos financiar agencias de noticias panafricanas, redes satelitales y plataformas digitales. Debemos enseñar a nuestros hijos la verdadera historia de África, los imperios de Mali, los sabios de Tombuctú, los arquitectos de Nubia. Debemos recordar al mundo que África no fue descubierta. África siempre estuvo aquí, observando, recordando, resistiendo y ahora, levantándose. Hablo hoy no solo a presidentes y ministros, sino a influencers, creadores, estudiantes y maestros. No reproduzcan propaganda. No amplifiquen la vergüenza. En su lugar, amplifiquen la brillantez africana, la resiliencia africana, la soberanía africana.
Cuenten la historia del joven innovador en Lagos que desarrolla soluciones con inteligencia artificial. Cuenten la historia del agricultor en Mali que alimenta a su aldea usando métodos ancestrales. Cuenten la historia de la mujer burkinesa que lidera su comunidad con coraje y tradición. Inundemos al mundo con imágenes de dignidad. Hablemos de nuestras heridas no para provocar lástima, sino para sanar. Mostremos nuestros triunfos no para buscar aplausos, sino para dejar un legado. La narrativa no trata solo de percepción externa. Se trata de creencia interna. Cuando un niño se ve a sí mismo en un héroe, se eleva. Cuando una nación se ve capaz, actúa con valentía. Y cuando un continente reclama su historia, moldea su futuro. Esa es la revolución que necesitamos ahora, una revolución de verdad. Que esta sea la era en la que nuestros hijos crezcan conociendo a sus héroes, hablando sus lenguas y creyendo en su continente. Si intentan silenciarnos, hablaremos más fuerte. Si intentan borrarnos, escribiremos más profundo. Si intentan distorsionarnos, brillaremos con la verdad. Porque África no es una víctima. África es una visión. Y el mundo debe escucharla de nuestras propias bocas. Por eso hablo. Por eso nunca dejaré de hablar. No permitiremos que nuestro futuro lo escriban quienes se enriquecieron con nuestro pasado. Lo escribiremos nosotros, con valentía, con claridad, con orgullo. África, ha llegado el momento de que contemos nuestra propia historia. Y con eso, recuperamos nuestro poder. Mi amado pueblo de África, hoy quiero hablar de una herida tan profunda y persistente que ha moldeado nuestras economías, nuestras decisiones e incluso nuestra autoestima, la dependencia económica. Desde el momento en que obtuvimos la independencia política, quedamos atados económicamente. Atados a acuerdos comerciales obsoletos, a términos de préstamos injustos, a monedas que no son nuestras, a organizaciones que hablan de desarrollo mientras redactan políticas que aseguran que nunca alcancemos a los demás. ¿Cómo puede ser libre un hombre si debe pedir permiso para usar los recursos bajo su propio suelo? ¿Cómo puede una nación mantenerse erguida si su riqueza fluye hacia afuera mientras su pueblo pasa hambre? Esto no es solo una injusticia. Es un diseño. Y mientras no rompamos esta cadena, África siempre seguirá siendo el continente pobre más rico del mundo. Por eso hablo ahora, no solo como presidente, sino como hijo de esta tierra. La soberanía económica es la próxima frontera de nuestra libertad. Debemos dejar de suplicar por lo que ya es nuestro. Debemos dejar de aceptar las migajas de la economía global cuando el banquete fue preparado con nuestros ingredientes. Durante demasiado tiempo, África ha exportado materias primas e importado pobreza. El oro sale de nuestra tierra, pero entra la deuda a nuestras cuentas. El petróleo fluye de nuestros pozos, pero nuestra gente cocina con leña. El cacao cruza nuestras fronteras, pero nuestros niños nunca han probado el verdadero chocolate. ¿Por qué? Porque nos entrenaron para extraer, no transformar. Para vender, no poseer. Pero hoy digo, esto debe terminar. La nueva África debe refinar su propio petróleo, procesar sus propios minerales y alimentar a su propio pueblo. Debemos construir fábricas, formar ingenieros, invertir en agricultura y empoderar a nuestra juventud para que sean creadores, no solo consumidores. Debemos dejar de ver la ayuda extranjera como una solución, porque demasiadas veces es una trampa. Ayuda con condiciones. Préstamos escritos con tinta invisible. Alianzas donde uno gana y el otro queda estancado. Seamos claros, la ayuda verdadera no viene con cadenas ocultas. Y cualquier inversión que nos quite el control sobre nuestra tierra, nuestras leyes o nuestro trabajo no es una bendición. Es colonización moderna. Debemos rechazarla. En su lugar, debemos mirar hacia adentro. La Unión Africana, la CEDEAO, la SADC, no son solo siglas. Deben convertirse en vehículos reales de colaboración económica. Comerciemos más entre nosotros. Desarrollemos un sistema continental de pagos que no dependa de monedas externas. Apoyemos a las empresas africanas, respaldemos a los bancos africanos, protejamos las industrias africanas. Sí, el camino será difícil. Sí, enfrentaremos resistencia. Pero las próximas generaciones no deben heredar un continente que todavía pide permiso para prosperar. Debemos sentar las bases ahora. Por eso en Burkina Faso estamos construyendo políticas que favorecen a las industrias locales. Por eso estamos revisando los contratos firmados en secreto y reescribiéndolos en nombre de la transparencia. Por eso estamos pasando de la dependencia extranjera a la cooperación regional y al empoderamiento interno. Y a quienes dicen que esto es arriesgado, les pregunto, ¿qué nos ha traído el camino antiguo? Generaciones enteras de asistencia, y aún así, escuelas sin libros. Miles de millones en ayuda, pero sin agua en nuestras aldeas.
Décadas de consejos de instituciones financieras globales y aún permanecemos en el fondo. No, el riesgo no está en cambiar. El verdadero peligro está en quedarnos como estamos. Debemos dejar de esperar que nos rescaten. África no se está ahogando. África está siendo sujetada. Y ahora estamos empujando de vuelta. No nos avergonzaremos por querer el control de nuestros propios recursos. No se nos etiquetará como antidesarrollo por priorizar a nuestra gente. No seremos silenciados por sanciones ni por amenazas. Porque la verdad es esta, la soberanía económica no trata de aislamiento. Trata de dignidad. Trata de autodeterminación. Trata de finalmente ocupar el lugar que nos corresponde, no como deudores perpetuos, sino como constructores orgullosos. África, no somos pobres. Estamos mal gestionados. No estamos atrasados. Fuimos retrasados a propósito. Pero ahora el velo se está levantando. Y al levantarnos, debemos recordar, la libertad no se otorga. Se toma. Y la libertad económica comienza con el coraje de decir, basta. Basta de explotación disfrazada de inversión. Basta de ayudas que llegan con la soga al cuello. Basta de que nos digan cómo manejar nuestras economías aquellos que una vez gobernaron nuestras tierras. Estamos listos. Nuestra gente está lista. Y el mundo debe prepararse para ver una África que ya no suplica, sino que construye. No mañana, hoy. Porque el destino de África no está en manos de forasteros, sino en nuestras propias manos. Tomémoslo. Y construyamos algo digno de nuestros antepasados y de nuestros hijos. A mis hermanos y hermanas africanos, en ciudades y aldeas, desiertos y ríos, desde Dakar hasta Dar es Salaam, desde las montañas de Etiopía hasta la costa de Namibia, los saludo con amor inquebrantable y un orgullo resuelto. En todo lo que he dicho hasta ahora, sobre soberanía, justicia, control de recursos y dignidad, hay una verdad aún más profunda que lo une todo. La fuerza de África está en su unidad. No en voces prestadas. No en modelos prestados. No en fuerzas prestadas. Sino en el rico tapiz de nuestras culturas, en el brillo de nuestras mentes y en la armonía de un pueblo que una vez fue dividido por fronteras dibujadas en salas de juntas extranjeras. Ahora es el momento de un despertar continental. Y por eso digo esto no solo a los líderes de las naciones, sino al corazón de cada africano, debemos hablar con una sola voz. Porque cuando África habla unida, el mundo debe escuchar. No somos un caso de caridad. No somos un mercado para ser cosechado. No somos un teatro para guerras por poder. Somos un continente con destino. Somos la cuna de la civilización, no su carga. Así que hoy hago un llamado a la unidad inquebrantable de África en el escenario global, política, económica y culturalmente. Dejemos de negociar desde la debilidad. Dejemos de presentarnos divididos en las cumbres internacionales solo para salir con aplausos y resoluciones vacías. Dejemos de pelearnos entre nosotros mientras entidades extranjeras recogen los frutos de nuestra división. Dejemos de permitir que narrativas ajenas definan quiénes son nuestros héroes, cuáles deben ser nuestras prioridades o cómo debemos gobernarnos. Si el mundo quiere tratar con África, que trate con toda África. No más fragmentación bilateral. No más diplomacia manipuladora. Es tiempo de un frente africano unido. Un frente que exija representación justa en las Naciones Unidas. Un frente que insista en la presencia permanente de África en el Consejo de Seguridad, no como observadores, sino como decisores. Un frente que no acepte más que las decisiones sobre África se tomen sin África. Porque si la paz se negocia sin nosotros, esa paz es falsa. Si el desarrollo se discute sin nosotros, ese crecimiento es robado. Si las reglas globales se escriben sin nosotros, siempre se usarán en nuestra contra. Por eso debemos organizarnos. Debemos construir instituciones continentales que funcionen, no que estén ausentes mientras nuestro pueblo sufre. Debemos invertir en diplomacia regional y centros de pensamiento panafricanos. Debemos educar a nuestra juventud en verdades panafricanas, no solo en historia colonial. Y, por encima de todo, debemos confiar en nosotros mismos. Durante demasiado tiempo hemos dudado de la fuerza del liderazgo africano. Hemos buscado validación afuera, respuestas afuera, aprobación afuera. Pero un liderazgo que se inclina ante el elogio externo no es liderazgo. Es sumisión. Y África no se someterá más. A la Unión Africana, ha llegado su momento de levantarse como la verdadera voz del continente. Deben ir más allá del protocolo y los procedimientos. Deben convertirse en el escudo que protege nuestra soberanía y la espada que defiende nuestro futuro. A la CEDEAO, la SAC, la CAO, deben servir al pueblo, no a los títeres de intereses extranjeros. A los medios africanos, amplifiquen la verdad africana.
Que nuestras historias sean contadas por nuestras propias voces. A nuestros mayores, honramos su lucha por la independencia. A nuestra juventud, les pasamos la antorcha del renacimiento panafricano. Y al mundo, escuchen esto. Ya no vamos a disculparnos por ser africanos. Ya no vamos a suavizar nuestras demandas para aliviar la incomodidad ajena. No estamos aquí para replicar sus sistemas. Estamos aquí para construir los nuestros, basados en la equidad. Políticas nacidas de la justicia. Liderazgo alimentado por la voluntad del pueblo, no por la influencia de donantes internacionales. Que el mundo lo tenga claro, esta es una nueva África. Esta es una África valiente. Esta es una África soberana. Y no vamos a retroceder. Ni hacia la dependencia, ni hacia la explotación, ni hacia el silencio. Así que concluyo este mensaje no con miedo, sino con fuego. Un fuego que arde en cada niño africano que sueña con ser inmortal. Un fuego que brilla en cada aldea que aún espera justicia. Un fuego que no se extinguirá hasta que cada nación africana camine con dignidad, hable con poder y cante con libertad. La vieja era ha terminado. La nueva era es ahora. Y no será moldeada por quienes desean controlarnos, sino por nosotros, los hijos e hijas de África. Levántate, África, el mundo está mirando. Que sean testigos de nuestro despertar. Que escuchen nuestro rugido. Que sientan nuestra unidad. Porque no somos muchas naciones con muchos destinos. Somos un solo pueblo, y nuestro destino es la grandeza. Una revolución donde no esperamos validación de los medios occidentales. Una revolución donde una voz africana se escuche en Dar es Salaam tan fuerte como en París. Donde exportemos nuestra cultura, no solo nuestros minerales. Donde nuestra identidad no sea algo que debamos explicar o defender, sino algo que debemos celebrar. África, la cuna de la humanidad, debe ahora convertirse en la narradora de la humanidad. Porque si no contamos nuestra historia, otros lo harán por nosotros. Y ellos no la contarán con amor. Este es mi llamado a toda la juventud africana que sostiene un teléfono, una pluma, un micrófono. Ustedes son los nuevos soldados de esta guerra silenciosa. Luchen no con balas, sino con verdad. Recuperen nuestra dignidad, no pidiendo, sino demostrando. Somos mucho más de lo que nos dijeron que podíamos ser. Somos los autores del próximo capítulo. Y en este capítulo, África habla por sí misma. Mi amada África, ahora debemos hablar de un tema que muchos temen enfrentar. Pero yo no lo evitaré. Lo diré con claridad, porque la verdad lo exige, la ayuda extranjera. Durante décadas, África ha recibido miles de millones, no, billones, en ayuda de antiguas potencias coloniales, de instituciones globales y de supuestos socios para el desarrollo. Y sin embargo, ¿qué tenemos para mostrar? Si la ayuda extranjera fuera la solución, África sería el continente más desarrollado del planeta. Pero en lugar de eso, año tras año, cumbre tras cumbre, préstamo tras préstamo, todavía se nos dice que seamos pacientes. Seguimos mendigando, seguimos inclinándonos, seguimos endeudándonos. Eso no es ayuda. Es un ciclo de dependencia. Y es hora de romper esa cadena. Miren, la ayuda extranjera no ha sido un regalo. Ha sido una estrategia. Una estrategia diseñada para mantener a África sometida. Para crear la ilusión de ayuda, mientras se asegura el control. El dinero llega con condiciones, con ajustes estructurales, con reformas políticas, con políticas económicas que los benefician a ellos, no a nosotros. Nos dicen cómo gastarlo. Eligen a los consultores. Financian proyectos que suenan bien en el papel pero se derrumban cuando se apagan las cámaras. Y cuando fracasamos, porque el sistema nunca fue diseñado para nuestro éxito, nos culpan a nosotros. Pero hoy digo, nunca más. África debe dejar de ser tratada como un paciente conectado a un respirador extranjero. No somos indefensos. No somos incapaces. Somos ricos, no solo en recursos, sino en personas, en espíritu, en soluciones. Y sin embargo, permitimos que otros dicten nuestro futuro en nombre de la ayuda. Nos ofrecen ayuda, y a cambio se apropian de nuestras mentes, nuestras telecomunicaciones, nuestra agricultura. Nos ofrecen préstamos, y nosotros hipotecamos el futuro de nuestros hijos. Financian nuestras ONG y luego redactan nuestras leyes a puertas cerradas. ¿Eso es ayuda? ¿O es una nueva forma de colonización con traje y corbata? Queridos hermanos y hermanas de África, hoy llamo su atención a un campo de batalla que muchos no reconocen, pero que quizás ha moldeado nuestro destino más que ningún otro. No se libra con armas ni con bombas. Se libra con cámaras, con titulares, con clips de audio y clics. Es la guerra de las narrativas.
Durante décadas, el mundo ha consumido una imagen cuidadosamente curada de África. Una que nos retrata como eternamente rotos, eternamente necesitados, eternamente en guerra con nosotros mismos. Imágenes de niños hambrientos, líderes corruptos, sufrimiento interminable. Nunca muestran a nuestros inventores. Nunca amplifican a nuestros pensadores. Rara vez celebran nuestras victorias. ¿Por qué? Porque quien controla la historia, controla la percepción. Y quien controla la percepción, controla el poder. Digo esto sin disculpas, los medios occidentales se han convertido en una arma sutil y sofisticada, usada no solo para informar eventos, sino para moldear opiniones, influir en políticas y socavar la soberanía. Cuando una nación africana se levanta, lo llaman populismo. Cuando un africano defiende su tierra, lo llaman militancia. Cuando desafiamos la injusticia, nos llaman radicales. Y cuando exponemos la verdad, nos acusan de difundir propaganda. África está en una lucha por la verdad. Por eso, hoy hago un llamado a una nueva generación de narradores africanos, periodistas, cineastas, poetas, blogueros y guerreros digitales. Recuperen la pluma. Recuperen el lente. Contemos nuestras historias, a nuestra manera. Debemos dejar de permitir que otros definan quiénes somos. No más narrativas africanas salvadas por quienes alguna vez esclavizaron y explotaron este continente. No más documentales que solo filman nuestros barrios marginales mientras ignoran nuestra innovación. No más libros de historia que comienzan el relato de África con la colonización, como si no hubiéramos tenido civilización antes de la llegada del invasor. Antes de que ellos llegaran, construimos pirámides. Realizamos comercio complejo. Creamos filosofía, música, astronomía. Todo en suelo africano. ¿Dónde está esa historia? ¿Por qué no se enseña en sus escuelas? ¿Por qué no aparece en sus películas? Porque no sirve a su agenda. Por eso debemos construir nuestros propios medios, propiedad africana, dirigidos por africanos y centrados en África. Debemos financiar agencias de noticias panafricanas, redes satelitales y plataformas digitales. Debemos enseñar a nuestros hijos la verdadera historia de África, los imperios de Mali, los sabios de Tombuctú, los arquitectos de Nubia. Debemos recordarle al mundo que África no fue descubierta. África siempre estuvo aquí, observando, recordando, sobreviviendo y ahora, alzándose. Hablo hoy no solo a presidentes y ministros, sino también a influencers, creadores, estudiantes y profesores. No compartan propaganda. No amplifiquen la vergüenza. En su lugar, amplifiquen el ingenio africano, la resiliencia africana y la soberanía africana. Cuenten la historia del joven innovador en Lagos, que crea soluciones con inteligencia artificial. Cuenten la historia del agricultor en Mali, que alimenta a su aldea utilizando métodos indígenas. Cuenten la historia de la mujer burkinesa que lidera su comunidad con coraje y tradición. Inundemos al mundo con imágenes de dignidad. Hablemos de nuestras heridas, no para provocar lástima, sino para sanar. Mostremos nuestros triunfos, no para buscar aplausos, sino para dejar un legado. La narrativa no trata solo de percepción externa. Trata de creencia interna. Cuando un niño se ve a sí mismo en un héroe, se eleva. Cuando una nación se ve como capaz, actúa con valentía. Y cuando un continente reclama su historia, moldea su futuro. Esa es la revolución que necesitamos ahora, una revolución de verdad. Que esta sea la era en la que nuestros hijos crezcan conociendo a sus héroes, hablando sus lenguas y creyendo en su continente. Si intentan silenciarnos, hablaremos más fuerte. Si intentan borrarnos, escribiremos más profundo. Si intentan distorsionarnos, brillaremos con verdad. Porque África no es una víctima. África es una visión. Y el mundo debe oírla de nuestras propias bocas. Por eso hablo. Por eso nunca dejaré de hablar. No permitiremos que nuestro futuro lo escriban quienes se beneficiaron de nuestro pasado. Lo escribiremos nosotros, con valentía, con claridad, con orgullo. África, ha llegado el momento de poseer nuestra historia. Y con eso, asumimos el poder. Mi amado pueblo de África, hoy quiero hablar de una herida tan profunda y persistente que ha moldeado nuestras economías, nuestras decisiones e incluso nuestra autoestima. La dependencia económica. Desde el momento en que fuimos políticamente independientes, quedamos atados económicamente. Atados a acuerdos comerciales obsoletos. Atados a términos de préstamos injustos. Atados a monedas que no son nuestras. Atados a organizaciones que hablan de desarrollo pero escriben políticas que garantizan que nunca alcancemos a los demás. ¿Cómo puede ser libre un hombre si debe pedir permiso para usar los recursos bajo su propio suelo?
¿Cómo puede una nación mantenerse erguida si su riqueza fluye hacia afuera mientras su pueblo pasa hambre? Esto no es solo una injusticia. Es un diseño. Y mientras no rompamos esta cadena, África seguirá siendo el continente más rico y más pobre al mismo tiempo. Por eso hablo ahora, no solo como presidente, sino como hijo de esta tierra. La soberanía económica es la siguiente frontera de nuestra libertad. Debemos dejar de mendigar por lo que ya es nuestro. Debemos dejar de aceptar las migajas de la economía global cuando el banquete fue preparado con nuestros ingredientes. Durante demasiado tiempo, África ha exportado materias primas e importado pobreza. El oro sale de nuestra tierra, pero entra la deuda a nuestras cuentas. El petróleo fluye de nuestros pozos, pero nuestra gente cocina con leña. El cacao cruza nuestras fronteras, pero nuestros niños nunca han probado el verdadero chocolate. ¿Por qué? Porque nos entrenaron para extraer, no transformar. Para vender, no poseer. Pero hoy digo, esto debe terminar. La nueva África debe refinar su propio petróleo, procesar sus propios minerales y alimentar a su propio pueblo. Debemos construir fábricas, formar ingenieros, invertir en agricultura y empoderar a nuestra juventud para que sean creadores, no solo consumidores. Debemos dejar de ver la ayuda extranjera como una solución, porque demasiadas veces es una trampa. Ayuda con condiciones. Préstamos escritos con tinta invisible. Alianzas donde uno gana y el otro queda estancado. Seamos claros, la ayuda verdadera no viene con cadenas ocultas. Y cualquier inversión que nos quite el control sobre nuestra tierra, nuestras leyes o nuestro trabajo no es una bendición. Es colonización moderna. Debemos rechazarla. En su lugar, debemos mirar hacia adentro. La Unión Africana, la CEDEAO, la SADC, no son solo siglas. Deben convertirse en vehículos reales de colaboración económica. Comerciemos más entre nosotros. Desarrollemos un sistema continental de pagos que no dependa de monedas externas. Apoyemos a las empresas africanas, respaldemos a los bancos africanos, protejamos las industrias africanas. Sí, el camino será difícil. Sí, enfrentaremos resistencia. Pero las próximas generaciones no deben heredar un continente que todavía pide permiso para prosperar. Debemos sentar las bases ahora. Por eso en Burkina Faso estamos construyendo políticas que favorecen a las industrias locales. Por eso estamos revisando los contratos firmados en secreto y reescribiéndolos en nombre de la transparencia. Debemos empezar a ver con claridad estas ilusiones. La narrativa que presenta a África como incapaz, dependiente, desorganizada o peligrosa no es un accidente. Es una construcción. Una narrativa diseñada para justificar la interferencia, para mantenernos encerrados, para convencer incluso a nuestra propia juventud de que el éxito debe parecerse al modelo occidental. Pero hoy les digo, debemos romper ese espejo que nos han colocado delante. Debemos apropiarnos de nuestra historia. Debemos recuperar nuestra voz. Y todo comienza con esta verdad. África no es lo que ellos dicen que somos. No somos solo ricos en minerales. Somos ricos en cultura, en sabiduría, en resiliencia. No somos un continente de conflicto. Somos la cuna de la civilización y un faro de potencial sin explotar. Pero mientras no contemos nuestras propias historias, el mundo seguirá malinterpretándonos y nuestro propio pueblo seguirá dudando de sí mismo. Por eso los medios africanos independientes deben alzarse. Por eso nuestra juventud debe tomar cámaras, no solo para documentar, sino para defender. Por eso las plataformas digitales deben convertirse en nuestros campos de batalla, no para la guerra, sino para la verdad. Debemos amplificar las voces de nuestros campesinos, nuestros maestros, nuestros emprendedores, nuestros historiadores. Debemos mostrarle al mundo quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo. Déjenme preguntarles algo. ¿Por qué, cuando África negocia comercio, se le llama mendicidad, pero cuando lo hace Europa o América, se llama diplomacia? ¿Por qué se enfocan en nuestra inestabilidad, pero ignoran su rol en crearla? ¿Por qué nos castigan por proteger nuestra soberanía, mientras que a otros se les elogia por hacer lo mismo? La respuesta es simple, ellos tienen el micrófono. Pero ahora, en la era de las redes sociales, en la era de la información descentralizada, nosotros también podemos hablar. También podemos construir canales que reflejen nuestras realidades. Podemos formar periodistas que informen desde nuestro propio lente, no desde los ojos de editores extranjeros. Podemos crear documentales que cuenten nuestra historia con orgullo, no con vergüenza. Podemos escribir libros, hacer películas, lanzar podcasts y negarnos a ser silenciados. Porque la próxima fase de nuestra liberación es mental. No se trata solo de fronteras o política. Se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos y de cómo el mundo nos ve.
Nunca más debe juzgarse a un líder africano por cuanto agrada a los de afuera. Nunca más debe medirse el progreso por cuán bien imitamos modelos occidentales. Debemos dejar de buscar validación en instituciones que nunca han creído en nuestro éxito. En cambio, debemos construir, definir, narrar. Que esta sea la era del narrador africano. No debemos confundir la caridad con la soberanía. Déjenme decirles cómo se ve la verdadera ayuda. La verdadera ayuda es equidad, no lástima. La verdadera ayuda es asociación, no dominación. La verdadera ayuda es cuando se nos respeta lo suficiente para liderar nuestro propio desarrollo, a nuestra manera, con nuestros valores. Les compartiré una verdad que rara vez se admite. Gran parte de la ayuda que recibimos es interés de deuda reciclado, disfrazado de generosidad. Y mucho de ese dinero se gasta fuera de África antes de que nos llegue, en salarios de donantes, contratistas extranjeros y consultores sobrevalorados que ni siquiera entienden a nuestra gente. Lo que realmente recibimos es una fracción de lo que perdemos por fuga de capitales, evasión fiscal y flujos financieros ilícitos. África no está siendo ayudada. África está siendo saqueada, educadamente. Y el mundo aplaude porque parecemos agradecidos. No soy desagradecido. Simplemente ya no estoy dispuesto a permanecer en silencio. Porque cada vez que firmamos un nuevo acuerdo de ayuda sin escrutinio, entregamos una parte de nuestra dignidad. Cada vez que aceptamos un préstamo sin estrategia, cavamos una tumba más profunda para nuestra independencia. Debemos comenzar a decir: gracias, pero no. No porque seamos arrogantes, sino porque hemos despertado. Es hora de desarrollar una nueva economía, basada en capital africano, innovación africana, comercio africano y solidaridad panafricana. Redirijamos nuestros recursos hacia nosotros mismos. Confiemos en la brillantez de nuestra gente. Cultivemos nuestros propios alimentos, produzcamos nuestras propias medicinas, construyamos nuestras propias máquinas. Invirtamos en nosotros mismos, aunque debamos empezar desde lo pequeño. No necesitamos ayuda si viene al precio de nuestra libertad. Lo que necesitamos es visión, disciplina y unidad. Que Burkina Faso se levante como un modelo, donde se elige el sacrificio antes que la esclavitud. El honor antes que las limosnas. Y la autosuficiencia antes que la sumisión. Y que cada nación africana sepa: se puede decir no. Se puede dar la vuelta. Se puede elegir un camino más duro ahora, para evitar un futuro roto después. Debemos enseñar a nuestra juventud que la dependencia no es destino. Debemos construir economías basadas, no en la caridad, sino en el coraje. Solo entonces África será verdaderamente libre. Y lo repetiré para quienes aún no lo escuchan. África no necesita ser salvada. África necesita respeto. África necesita que la dejen construir su propio camino. Sin interferencias, sin manipulaciones, sin condiciones ocultas. Hasta que logremos eso, la ayuda no nos empoderará. Nos enterrará. No somos pobres. Somos saqueados. No somos débiles. Estamos heridos, pero estamos sanando. Y ahora, nos estamos levantando. Esto no es solo un nuevo capítulo. Es una nueva declaración. África ya no será el continente de la lástima. África será el continente del poder. Y escribiremos ese futuro con nuestras propias manos.